sobre grupos funcionales. Bueno, ya voy a tomar aquí pantalla. Entonces tenemos lo siguiente como orden de esta presentación. El contenido es hablar un poco de hidrocarburos que se habló la vez pasada en otro tutorial y hablaremos de funciones orgánicas, grupos oxigenados, grupos nitrogenados y otros elementos que entran también dentro de la funcionalidad orgánica. Vamos a hablar de, en cierta forma, la clasificación y, por último, cómo es esa nomenclatura para esos grupos. Vean un segundo que estoy como con problemas aquí de presentación. Bueno, entonces, continuando con esto, vamos a empezar por mirar hidrocarburos. Los hidrocarburos, pues podemos verlos como saturados e insaturados. Saturados los que están completamente con enlaces sencillos. Los insaturados tienen enlaces dobles o triples. Los hidrocarburos pueden ser alifáticos, como son estos de cadena abierta, que son justamente, por eso la flecha va hasta acá. Tenemos este otro y tenemos este. Estos son alifáticos. Y aromáticos son los que cumplen con una regla, que es la regla de Hückel, para la aromaticidad. Entonces son, digámoslo así, hidrocarburos, los cuales se emplean generalmente para generar energía. Estos hidrocarburos, pues, son de composición solamente hidrógeno-carbono. Y dentro de estos hidrocarburos, pues, es bueno señalar ciertas características. Uno es el tipo de carbono. El carbono puede ser primario cuando solamente tiene enlazado un carbono a este, es decir, solamente hay uno a él. Es secundario cuando tengo ya dos carbonos enlazados a uno de ellos. Y es ternario cuando ya son 3 o cuaternario cuando ya son 4. Esa es la clasificación que se tiene cuando uno habla de carbono primario, secundario o terciario, es decir, cuántos sustituyentes tiene fuera del hidrógeno. Eso aplica también para otros compuestos. Y como mencionábamos, entonces los hidrocarburos pueden ser alcanos, como estos que tenemos acá, de cadena abierta, de enlace sencillo, alquenos, que tienen un enlace doble, ¿sí? Esa es la característica, el enlace doble que poseen. Y los alquinos, que poseen enlace triple. Bien, ahora, los alquenos se diferencian de los aromáticos en las estructuras aromáticas, a pesar de que vemos aquí una representación de enlaces dobles, realmente estos enlaces no existen localizados, como se presenta, por ejemplo, en esta figurita que hay aquí abajo. Sí, a ver, se me perdió el mouse. Esta que hay acá abajo es una representación de un sistema con resonancia, es decir, los enlaces no están localizados, entonces no podemos decir que uno pueda definir enlaces dobles dentro de la estructura. Luego tenemos acá que hay algo que se llaman los grupos que acompañan los grupos funcionales. Esos los llamaremos grupos R. ¿Sí? Los grupos R pueden ser pedazos de cadenas alifáticas o alquenos o alquinos. Bien, vamos a mirar sobre grupos funcionales. Entonces, los grupos funcionales se definen como un átomo diferente al carbono dentro de esa estructura orgánica o hidrocarburo que uno pueda tener.
Entonces, grupos funcionales diferentes tenemos acá, por ejemplo, en rojo, los oxígenos y también los nitrógenos. Esos vienen siendo grupos funcionales nitrogenados, oxigenados. Entonces, vamos a mirar características de ellos. Como les comentaba ahora, entonces, las aminas también, esto es un grupo amino. El grupo amino es este que hay acá. ¿Sí? Los grupos amino también, así como los los átomos de carbono tienen características de ser primarios, secundarios o terciarios. Si yo sustituyo si no tengo sino hidrógenos en el nitrógeno, entonces tengo una amina primaria. Si tengo un hidrógeno sustituida, tengo una amina secundaria. Igual con la terciaria, tengo los dos hidrógenos sustituidos. En este caso, el grupo principal es toda esta funcionalidad, es decir, no solamente es el nitrógeno, sino que también entra dentro de esto el carbonilo. Bueno, entonces, también tenemos que los alcoholes, o sea, cuando yo tengo 1H sobre un carbono, también pueden ser primario, secundario o terciario, dependiendo en ese carbón cuántos hidrógenos tenga. En este caso, este carbón es primario, pero a la vez digo también que el alcohol es primario. Este alcohol es secundario y a la vez digo que el carbono es secundario por los dos carbonos que tiene al lado, igual con el terciario. Bueno, entonces las funcionalidades se pueden observar en moléculas más complejas combinadas con estructuras de carbono e hidrógeno. Aquí vamos a mirar funcionalidades como este de acá, que es el OH. Esta funcionalidad es diferente. A ver, yo cambio de lápiz. Esta funcionalidad es diferente a la del OH y diferente a este que hay acá. Esos son oxigenados. ¿Listo? Es decir, que el oxígeno dependiente de si está enlazado a hidrógeno o doble enlace carbono o a otro carbono, tiene una característica diferente. La capsaicina, que está aquí como molécula, esta capsaicina es la que da el picante en el ají. Es decir, la cantidad de capsaicina es la que da esa característica picante del ají. Hay algo también que pica, es el ácido pícrico. Lo traigo aquí como ejemplo, que es un aromático, en este caso, es un aromático que tiene grupos nitro y un OH. Los grupos nitro como tal y el OH entonces le confieren al ácido pícrico, ese es el que se desprende en el humo de la leña y produce que uno llore, es un lacrimógeno natural. ¿Listo? Entonces ese tiene esas características. Y aquí tengo otra molécula como ejemplo con grupos funcionales. Esta molécula es la coenzima A, que es parte de los metabolismos en el ciclo celular. Esta pues tiene características tiene un grupo tiol, un grupo azufrado, tiene nitrogenado, oxígeno, por aquí tiene un grupo fosfato, y esto que llamaríamos un grupo, este es un grupo base por el nitrógeno, y este es un grupo azúcar. Esto es una base, un azúcar, un grupo fosfato, y obviamente también reconocemos aquí un OH. Esas son moléculas ya más grandes, más elaboradas, con más grupos funcionales. Como se ve, entonces tenemos nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, que son parte de
las moléculas de los organismos vivos, aparte del carbono e hidrógeno. Y aquí tenemos un ejemplo, yo no me voy a tener esto solamente como por mostrar. Esta es una molécula de ADN, ¿sí? Es una molécula de ADN con la doble hélice, donde tenemos las bases nitrogenadas. La base nitrogenada es esta que está acá, por ejemplo. Esta es una base nitrogenada, que es la adenina. Tiene un azúcar, el azúcar es esta unidad que tenemos acá, y tiene el grupo fosfato, que es el que enlaza las unidades de azúcar. Entonces, esto da cuenta, por ejemplo, de solamente lo que es un pedacito de la estructura del ADN. Allí vemos, pues, entonces, la aplicación que tienen esos grupos funcionales dentro de esa estructura, ya en moléculas mucho más grandes. Bueno, entonces, vamos a comenzar por aprender un poquito de qué tipos de grupos oxigenados hay y con cada combinación carbono-oxígeno, nitrógeno, etc. Entonces, para empezar, carbono-oxígeno de simple enlace, ¿sí? Carbono-oxígeno, simple enlace. Tenemos alcoholes que son del tipo R. R es cualquier grupo alifático. Si es un aromático, pues ya lo llamaremos es un fenol. Y también cuando se combina con otro carbono, produce algo que llamamos un éter. Entonces, aquí tenemos el grupo OH, ¿sí? Pero aquí tenemos un grupo que es diferente, que es el grupo OR, que es de un éter. Ese es de enlace sencillo. Si tenemos enlace doble, el enlace doble carbono-oxígeno, entonces en ese enlace doble tenemos los grupos aldehído, porque tiene un hidrógeno. Si sustituyo el hidrógeno, voy a tener lo que es una acetona. Y si sustituyo el hidrógeno por un OH, voy a tener lo que es un ácido carboxílico. ¿Ya? Ahí todavía tengo, y tengo entonces ya dos oxígenos, uno con doble enlace y otro con enlace sencillo. Y si sustituyo el hidrógeno a su vez de este ácido, entonces obtengo lo que llamaríamos un éster. Es decir, el grupo carbonilo se conserva y lo que sustituyo es lo que está al lado derecho de esta molécula en esta representación. Tenemos también grupos que no, perdón, aquí no es oxigenados, aquí son nitrogenados, ¿sí? O sea, carbono, nitrógeno. Carbono, nitrógeno, podemos tener carbono, nitrógeno sencillo, enlace sencillo, que va a ser entonces de aminas, que fue algo que mencionamos ahora. Este es un grupo amino, ¿sí? También tenemos carbono doble enlace, nitrógeno, entonces ya hablamos de iminas. Aquí cambiamos la A por la I. Y cuando tienen los tres enlaces, hablamos del grupo nitrilo. Es un grupo muy particular, principalmente utilizado en la obtención de polímeros. Y hay un grupo que escasamente se ve, pero es parte de la orgánica y es un grupo ácida. El grupo ácida es el que se utiliza muchas veces para obtener colorantes artificiales. Como mencionaba ahora, si yo sustituyo aquí la funcionalidad es doble, es oxígeno o nitrógeno, entonces vamos a hablar de una amida. ¿Sí? La amida, en particular, es de esta forma, ¿sí? Donde pues obviamente el nitrógeno estará enlazado a hidrógenos o a grupos alquílicos.
Eso en cuanto al carbono-nitrógeno. Aquí tenemos ya con los átomos que son más escasos, pero que también existen dentro de las moléculas, que son el azufre, el fósforo y los X que llamamos haluros. ¿Sí? Ya son heteroátomos, entonces el azufre tiene casi las mismas particularidades del oxígeno, es decir, él forma no un alcohol, sino algo que llamamos un tiol. ¿Sí? Cuando la funcionalidad es azufre, hidrógeno, se llama un tiol. Si es oxígeno hidrógeno sería un alcohol. Cuando es, en vez del hidrógeno tengo otro grupo R, otro sustituyente, ya hablo de un grupo sulfuro. Y el tioéster son los que tienen ya el carbonilo, como las amidas o los ésteres. Un tioéster, el éster es con el oxígeno en vez del azufre y el tioéster es sustituir ese oxígeno por un azufre. Las fosfinas son grupos alquílicos con un fósforo. En este caso, el fósforo solo tiene 3 sustituyentes, mientras que aquí son 4. Un fosfoéster, que es parte de los fosfolípidos. Por ejemplo, el grupo funcional fósforo como fosfato actúa dentro de otras moléculas. Entonces, esto se llamaría un fosfoéster. Y por último, tenemos acá los halógenos o haluros, halogenuros o haluros. Halogenuros es una cosa y haluros es otra. Es donde ya tenemos grupos como, perdón, es el halógeno aquí, son 2 halógenos, el cloro y el bromo. Estos se llamarían haluros, porque están solamente enlazados a carbono y esos carbonos no tienen más funcionalidad. Vamos a ver que existe otra funcionalidad que son haluros de acilo. Bueno, entonces aquí, esos son los grupos funcionales. Ahora viene, ¿cuál es la prioridad cuando uno nombra un grupo funcional? ¿Cómo aprende uno a saber esa prioridad? La prioridad es una prioridad dada por la UPAC. La UPAC es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Esta es una sigla en inglés, pero pueden encontrar documentos en español con esa sigla. Entonces, los grupos principales, aquí tengo 5 de ellos. La particularidad de estos grupos es que todos parten de tener una combinación carbono-oxígeno o carbono-oxígeno y otro elemento al lado. Es decir, aquí estamos mirando que es con el oxígeno, con el cloro, o sea, un halógeno o con el nitrógeno. Estos grupos son los principales. El principal es el ácido carboxílico. El anhídrido es una particularidad, es que yo sustituyo, dentro del anhídrido, yo sustituyo el hidrógeno por no es al revés, este grupo que hay acá, que es más grandecito. Hidrógeno se sustituye por eso teniendo un anhídrido. Entonces, primero, el grupo principal en todas las moléculas es un ácido, sigue el anhídrido y también puede estar en ese mismo nivel el sulfónico, que es una característica de un aromático, que es este. De ahí siguen los éster, los haluros de acilo y las amidas. ¿Sí? ¿Cómo se lo aprende uno? Pues primero van los oxigenados y después en orden alfabético. Metemos el H de haluro, así me lo aprendí yo, H de haluro, distinto al nitrógeno, o sea, la H va primero que la N, así me la aprendí. Veamos los otros grupos funcionales. Ese orden está en el lado izquierdo de la columna.
es decir, la clasificación que tiene como prioridad. De ahí sigue el nitrilo. El nitrilo tiene la particularidad de que es carbono-nitrógeno, como tal, no tiene nada más. Y ahí siguen los oxigenados de doble enlace. O sea, aquí ya tenemos el hidrógeno o el grupo R, en este caso, para una acetona. Entonces, después del nitrilo, sirven los carbonilos. Y ahí hacia abajo son átomos con enlace sencillo. Entonces tenemos el alcohol y el tiol, están en el mismo grupo de la tabla periódica. Entonces, uno se lo aprende. El alcohol es principal con respecto al tiol. Y sigue también siendo principal el oxígeno con respecto al nitrógeno. Estos tres grupos, entonces, ocupan casi que la misma posición, pero relativamente es más fácil de acordarse que el oxígeno es el primero y el nitrógeno es el último, para alcoholes y aminas. Y de ahí vienen ya los compuestos donde no tenemos heteroátomos, es decir, solamente es alqueno, alquino y alcano. Esos son los últimos grupos de esa clasificación. La clasificación se admite realmente hasta este punto. ¿Qué pasa con los últimos tres que tengo allí? El éter, el haluro y el nitro. Estos se colocan de últimos porque dentro de la nomenclatura ellos no son grupos principales. Es decir, son sustituyentes dentro de la molécula, pero no tienen un nombre principal. Vamos a mirar los nombres de acuerdo a esa clasificación porque son prefijo o sufijo, es decir, el sufijo, por ejemplo, para nosotros es el apellido y el prefijo viene a ser el nombre, ¿ya? No, es al revés. El prefijo y el sufijo. El prefijo es el principal, o sea, el apellido, y el nombre es el sufijo. Entonces aquí están los trucos para, mejor dicho, los trucos no, las indicaciones para hacer una correcta nomenclatura de esas moléculas. Lo primero es localizar la cadena de carbono más larga. Y hay que tener en cuenta para esa localización cuál es el grupo principal de acuerdo a esa clasificación que acabamos de mirar. Se cuenta el número de carbonos de esa cadena larga teniendo en cuenta el grupo principal. Se nombra la cadena con un prefijo, que es dependiendo del número de carbonos. Se nombran los grupos laterales y todos los grupos laterales se nombran dentro del nombre por orden alfabético. Una forma de mirarlo aquí de manera simple es, los sustituyentes van primero y después va el grupo principal. Pero en los sustituyentes entonces necesitamos colocar la posición, cuántos hay en esa posición con el mismo nombre, pues enseguida vemos el ejemplo. Y el prefijo se refiere al tipo de sustituyente. El grupo principal también requiere la posición, la cadena, la posición y el sufijo. Un ejemplo es este que está acá abajo. Vamos a mirar si localizamos la cadena más larga. Entonces, ¿cuál será la cadena más larga? Vamos a decir, el grupo funcional de entrada, yo reconozco que esperen un momento. Este es el grupo principal. Ese es el grupo principal que tengo en la segunda línea. Mi cadena más larga, entonces puede ser, parto de este, y los dos extremos, cualquiera me sirve, es decir, da lo mismo. La cadena más larga es de 4. El grupo funcional o principal es el OH. Y tengo un sustituyente. El sustituyente es este de acá. Este es el grupo sustituyente. Teniendo presente eso, entonces veamos
¿Cómo lo vamos a nombrar? Entonces lo vamos a nombrar primero la posición del sustituyente. La posición del sustituyente es la 3. A ver, quitamos esto. La posición es la 3. Colocamos un guión. El grupo que tengo allí es un metil. El grupo principal, ya acabo de hacer lo que es el sustituyente. Ahora voy al grupo principal. De ahí sigue la cadena y la posición del grupo principal, es decir, con el sufijo. La cadena es 1, 2, 3, 4, es un but, en este caso, bután. ¿Listo? La posición es, donde está el alcohol, es la posición 2. Y es un alcohol, entonces el sufijo va a ser ol. 3-metil, bután, 2-ol. Me puede colocar aquí un guión también, y ahí tenemos el nombre de esta molécula. Entonces está la cadena de carbono más larga, que es esta de acá, está en rojo. La posición que la pusimos en la 3, perdón, en la 2, esa es la 2. Y el sufijo que es ol. Aquí es butano. Esta es la cadena más larga. Listo. Si tengo varios sustituyentes, lo que hago es repetir primero todos los sustituyentes, los que tengo, los agrupo, teniendo presente que hay una regla que me dice a mí que tengo que tener orden alfabético al nombrarlos. ¿Sí? Por orden alfabético. Veamos entonces cuáles son los prefijos y sufijos, porque aquí pues yo empleé una molécula, pero los prefijos son los que van adelante. Aquí están. Prefijo es el que va, los que se nombran primero como los sustituyentes. Los prefijos quiere decir, si es un alcano, entonces el sustituyente, por ejemplo, aquí estamos con el metilo, el metil, se le agrega la terminación il al prefijo, cuando es un alcano. Alquenil, o sea, metenil, por ejemplo, propil, ya son terminaciones para alquenos y alquinos. Entonces, aquí está esta tabla con los prefijos y sufijos. El sufijo, pues, es el que acompaña al final del nombre. El prefijo, los que van antes del nombre. Como les decía ahora, el nombre es una cosa y el sufijo viene a ser como el apellido, pero es el grupo principal. Pueden tomar nota de esto para que trabajemos con ellos enseguida. Pueden tomar un pantallazo para que lo tengan allí y poder trabajar los ejercicios que siguen. Bueno, entonces vamos a tener estos ejemplos para elucidar los nombres dependiendo de sus estructuras. Ya de entrada están numerados la cadena carbonada más larga. Listo. Voy a mirar el chat para quien quiera colocar el nombre en la pantalla, pues lo haga. Listo. Entonces tenemos para la primera estructura, esta estructura A, ¿qué nombre recibirá? Entonces hay una característica. La funcionalidad determina el sentido de hacia dónde se enumera la cadena. En este caso, dentro de los grupos funcionales, el alqueno es más importante, entonces por eso se empieza a numerar
desde la posición donde está más cercana al alqueno. Listo. Como es una estructura sencilla donde no hay sustituyentes, entonces tomamos el nombre, que sería un penteno, ¿cierto? Pent. Y como está en la posición 1, no necesito colocarle número, sino que ya coloco el nombre como tal. Es el grupo funcional de un alqueno, el penteno. Veamos el siguiente, la estructura 2, la que está a la derecha. También es un alqueno, como la anterior, pero ya tiene un grupo OH al final. Entonces aquí se invierte la numeración, porque el grupo principal va a ser el OH. Ya va a ser un alcohol. Entonces, como es un alcohol, voy a decir pent de 5. Tengo un 2, en el 4, perdón, hay un grupo en de alqueno, 4-en. Esperen, yo cuadro bien esto. 4-en. Y en la 1 está enol, el oxígeno. El oxígeno está en el primero. No necesito colocarle el número, porque al fin y al cabo pues ya da cuenta del grupo funcional, que es de la posición 1. En el grupo que está aquí abajo, aquí hay algo que no se ve bien, pero lo voy a corregir. Este es un doble enlace. Listo. Aquí de nuevo el grupo principal es una amina, ¿sí? El grupo amino. Por eso la cadena se cuenta desde ese grupo hacia la izquierda. Esto sería un grupo de 4, sería un butano, ¿sí? Pero en este caso tenemos un alqueno también, entonces tenemos que el nombre va a tener but, en el 2 hay un en, Una pregunta, ¿por butenamina. qué el 2? En la posición 2, ¿por qué? Perdón, no, es posición 2. Esta es posición 2. Butanamina, en amina. Grupo principal, el azul. Bueno, veamos la siguiente. A ver quién se atreve a hacerle el nombre a esta de acá. Acuérdense que el orden es por orden alfabético. Como es orden alfabético, entonces los sustituyentes son bromo, de ahí sigue el cloro y ahí sigue el nitro. O sea, ahí sería como hepta de 7. Hepta de 7, correcto. Y como los aluros, me voy a devolver un poquito arriba, perdón. Los aluros, los nitros y los R's no son principales. Entonces el alcano va a ser el principal aquí y los otros sustituyentes solamente se nombran. Entonces sería, ¿cuál sería el primero? Aquí se busca que los sustituyentes ocupen los primeros lugares, no los Sería el últimos. bromo, ¿no? El bromo. Entonces tendríamos por nombre, sería bromo, no tengo que ponerle el 1 porque ya sé que está en la primera posición, bromo. Cloro, cloro 4, 4 4 cloro, cloro, 3 3, nitro, 3 nitro, heptano. heptano. Muy bien.
Les ruego, por favor, que coloquen el nombre en el chat. No importa que se equivoquen, así, así estamos aprendiendo. Veamos el último, esta de acá. Ahí está nombrada también porque el grupo principal es un grupo ácido. Ya sabemos que ese es el número 1 siempre. El grupo ácido, ¿sí? Ese es el número 1. Y tengo un sustituyente. Perdón, se me pierde el mouse. Aquí. Ese sustituyente, si ese fuera principal, sería una acetona. Pero como es un sustituyente, tiene el nombre de oxo. Oxo es el prefijo para el grupo oxígeno con doble enlace. Oxo. ¿Cuál sería el nombre? Sería como oxo 4. 4-oxo. 4-oxo. Y ahí el nombre completo con la entonces sería, es un grupo ácido, ¿cierto? El grupo principal es un grupo ácido. Entonces sería, mi grupo sería ácido, el nombre va principal, de ahí va el sustituyente, 4-oxo, Penta. y ahí va el nombre con el principal, que es de 5, penta, Penta. y en la terminación como ácido oico. Ok. Listo. Pentanoico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Pues más o menos. Pero bien. Eso es práctica, es cuestión de práctica. Tengo aquí estos otros. Le solicito al que está hablando que por favor más bien lo escriba para que todos puedan hacer el ejercicio en el chat. Pueden nombrarla, pueden hacer cualquiera de ellos. Yo las numero acá y ustedes me colocan el nombre. Esta es la A, la B, la C y la D. Coloca D, 2 puntos y el nombre. O C, tal. Y así sucesivamente. El Desde un A es el momento. mismo que hicimos, ¿cierto? Anterior. Sí, él hace el mismo anterior. Bueno, vamos a mirar cómo les fue. Este ya lo teníamos, es el ácido 4-oxo pentanoico. ¿Sí? En el B tenemos que es un grupo nitro. Entonces la posición es 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo yo entonces acá, voy a decir que es 5 cloro. Este es el grupo nitro. ¿Sí? Perdón, este es el grupo nitrilo. El grupo nitrilo y es de 5. Penta nitrilo. Grupo nitrilo y el cloro que lo tenemos acá. Seguimos con el siguiente y esto es un ciclo. Esto es una ciclopenta
un ciclopentano, que es la cadena más larga. Sustituyentes el sustituyente va a ser el OH. No está pegado el OH, no está, esto no es un grupo ácido, entonces el grupo principal es este, una acetona. En la posición, ¿cuál es la posición? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En la posición 2 tenemos en este caso el prefijo es 2-hidroxi. 2-hidroxi. Ciclo, por ser de una estructura cerrada. ¿De ahí cuántos carbonos tengo? 5. Penta. Y la terminación, por ser una acetona, nona. Listo. Ciclopentanona. El hidroxi es el grupo sustituyente, porque no es principal. ¿Sí? El grupo principal es la acetona. Es decir, prevalecen, ¿cómo sabe uno? Es el que tenga doble enlace prevalece sobre el que es de enlace sencillo. La última estructura es más fácil. ¿Sí? Tenemos que entonces el grupo principal es el alcohol. Y aquí tenemos que este es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué tiene de particular esta estructura? Que también tiene un alqueno, pero el alqueno es lo último que uno nombra. Bueno, en este caso, el alcohol es de 5, entonces está pen. En el 4 tengo un en y ahí sigue ol. Pent 4 en ol. Hay que dar la posición de dónde está el alqueno, porque podría estar en el 4 o puede estar entre el 3 y el 4 o entre el 2 y el 3. Y aún también podría estar entre el 1 y el 2. Entonces, el grupo pentén, el alqueno, hay que darle la posición dentro de la estructura. Veamos estas que están acá. Escríbanlas para que las hagan y vamos a reconocer ante todo la cadena larga, las funcionalidades y después ya sacamos el nombre. Entonces, vamos a nombrar la cadena. Aquí está el grupo, voy a cerrar los grupos principales. El grupo principal está en rojo. El grupo principal entre un ciano y una acetona, el grupo principal es este. Sí, el grupo principal lo estoy encerrando en rojo. Son los grupos principales. Los sustituyentes los voy a encerrar en azul. Los sustituyentes, entonces aquí tengo uno. Y sustituyentes tengo este y todo este segmento. Y por último, no, me falta esta última. El sustituyente aquí es este. Entonces en azul están los sustituyentes. Hasta donde lleguen los sustituyentes, ahí voy a numerar la cadena. La cadena la voy a numerar buscando la ruta más corta con respecto al grupo principal. Listo. Entonces tenemos que este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De la estructura de la izquierda, de la derecha, entonces mi carbono 1 es este, 2, 3, 4, 5 y 6. De la estructura que tengo aquí abajo, que es una consecuencia de las dos de arriba,
Entonces tengo que este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Voy a colocar el nombre de la más complicada, que es la tercera. En este caso, el nombre es el grupo nitrilo de 6, pero en el 5 tengo un oxo, hexa, nitrilo. Bien. Veamos las dos de abajo, las que siguen. Entonces, el grupo aquí es el principal, es un ácido, ¿sí? Es el ácido. Los sustituyentes. Entonces, por orden, este es un metoxi, un hidroxi y un cloro. Entonces, el cloro es el principal, pues por orden alfabético. Voy a nombrar esto. 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. Entonces, el ácido es pentanoico, ¿cierto? Pero ahora van los sustituyentes. En el 4, 4 cloro. De ahí por orden alfabético sigue el hidroxi, que está en el 3. Y en el quinto tengo un metoxi. Y el ácido es de 5, entonces pentanoico. Bien. Veamos la última que tengo acá. Es un éster, ¿sí? La cadena más larga, la busco del lado opuesto del éster. 1, 2, 3, 4. El nombre que le puedo colocar, entonces es un butanoato, ¿cierto? Pero en el butanoato tengo primero el bromo está en el 3. Entonces es 3 bromo. Sería Butanoato de, entonces el último grupo, etilo. De etilo. Entonces, de esa forma, podemos construir nombres. O sea, construir nombres a partir de la estructura es una forma de trabajar la nomenclatura. Voy a colocar otra que es más complicada y es al revés. A partir del nombre, construir la estructura. Entonces yo como una guía aquí simple de verlo es el nombre principal, el sufijo está en rojo, la cadena más larga está en azul claro y los sustituyentes están todos en color negro. Entonces, a partir del nombre es construir la estructura. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos primero, cogemos lo que está en azul, que es la cadena más larga, para saber cómo es el nombre. Entonces, en azul tenemos que aquí es de 5, entonces yo construyo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5. Y me dice que es un ácido, entonces en este coloco doble enlace y OH. Ahí está el pentanoico. ¿Sí? Y ahora coloco los sustituyentes. Los sustituyentes están en negro, entonces tengo un sustituyente en 4. Entonces el 1, 2, 3, 4. Aquí tengo un sustituyente, que es el cloro.
Y en el 3 tengo un metilo. ¿Listo? Esa es la forma de hacerlo. Ahora veamos este siguiente. Butano de 4. ¿Sí? Entonces de 4 construimos la estructura de 4. 1, 2, 3, 4. Es 4 y aquí tengo un carbonilo, porque es una Z, es un éster de etilo. Entonces aquí coloco O y colocamos esto. Este es el etilo. Y en el 3 tengo un oso. Este es el 1, el 2 y el 3. Aquí en el 3 va un oso. Entonces, este sería la estructura de ese. Veamos el que sigue. Este es algo más complicadito. La cadena más larga es un hexano y que tiene una insaturación en la posición 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cloruro, que es el principal de hexano hilo, quiere decir que aquí tengo un carbonilo con un cloro. Esto es un haluro de acilo. ¿Sí? En el 3 tengo un metilo. 1, 2, 3, un metilo. El alqueno está en el tercero también. O sea, cuento 1, 2, 3. Entonces el doble enlace lo coloco acá. Las aminas, no vimos cómo nombrar aminas. Aquí la vamos a apreciar. Butanamida. Butan es de 4. 1, 2, 3, 4. El grupo amida, que es este, con el nitrógeno. Ahora, este sustituyente NN son los que van con el nitrógeno. Entonces, un nitro va de esta forma. ¿Sí? N es porque sustituyo un hidrógeno y el otro N porque sustituyo el otro. Esto es una amina terciaria. ¿Sí? Vamos por los últimos dos. Tenemos que esta última es de 5, penta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto es un nitrilo. Quiere decir que termina en nitrógeno. Nitrilo. Y en el 2, 3 hay uno, aquí hay un metilo y aquí hay otro. De esta forma tenemos entonces el pentanitrilo con el grupo funcional CN. El último es un ciclohexano, que solamente tiene ciclohexano. Podemos hacerlo ciclohexano y tiene dos sustituyentes. No es más, un etoxi es en la posición 1. Etoxi es un O, esto, con un etilo, y un metil en el tercero. Esta es la posición 1, 2, el tercero es este, metil. Entonces, de esa forma, uno toma al revés, o sea, a partir del nombre, construye la estructura. Por último, algo para ilustrar nomás los aromáticos, de esto no tenemos ejercicio. Los aromáticos tienen una nomenclatura diferente. Este aromático es el tolueno.
El aromático más sencillo es el benceno. Este es un fenol. Esta es la anilina. Este es el ácido benzoico. Y este es el benzaldehído. ¿Sí? Tienen nombres particulares. Algunos toman el nombre a partir del benceno, como el benzoico y el benzaldehído. Y obviamente, pues el nombre principal también puede llevarme a escribir estructuras combinando los grupos funcionales. Entonces aquí está, por ejemplo, los nombres para esto, dependiendo de la posición, donde se toma, obviamente, el grupo principal. Aquí, como ambos son halógenos, en esta estructura, el primero va a ser por orden alfabético, es decir, el bromo. Entonces, numeramos 1, 2, 3 y 4. Si numero por encima, da lo mismo. 1 bromo, 4 clorobenceno. El siguiente es un fenol, que es el que está acá. Entonces el fenol le damos solamente la posición al bromo, que está en la posición 2. ¿Sí? Este es 1 y 2. 2 bromo fenol. Esta es una anilina, pero tiene en la posición 3 el cloro. Entonces, posición 1, 2 y 3. Entonces el cloro está en la posición 3. Igual, si sustituyo el cloro por el bromo, pues tengo lo mismo. 3 bromo. Ah, no, pero aquí el grupo funcional es el tolueno. Tolueno, que es un metilo con el benceno. Entonces coloco el sustituyente en la posición 3. ¿Ya? ¿Cómo llamaríamos este que tengo yo acá? Ese sería de un tolueno y tengo un metilo para ese tolueno que está en la posición 1, 2, 3, 4. Es decir, 4-metil, perdón, 4-metil tolueno. Listo. Entonces los aromáticos funcionan de esa forma. Ahora, las posiciones tienen también letras, se pueden llamar letras. A la posición 2 se llama orto. Este es un orto, en la posición 2. El para es en la posición opuesta, en la posición 4. Es un para. Esa es la letra en posición 4. Esta letra es de orto en la posición 2. Y en la posición 3 es algo que llamamos meta. Es en la posición 3. ¿Sí? De esa forma, entonces, se trabajan los nombres de los aromáticos, pero teniendo como base los grupos funcionales que le dan un nombre muy particular a esos compuestos aromáticos. Bueno, eso ha sido todo por hoy, como muy resumido. Espero que tomen nota pues hayan tomado nota. Hay páginas donde hay ejercicios para trabajar sobre esta parte de nomenclatura. Espero que estén bien. Muchas gracias por la asistencia. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.